A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Bienvenidos sean todos una vez más al estudio de la palabra de Dios. Hoy día les traemos un temazo, diría yo. ¿Conoces a Jesucristo? Porque me temo que aún los verdaderos cristianos no conocen a Jesucristo. Y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Así que este va a ser nuestro tema. Vamos a hablar de la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Como siempre cuento con la gentil ayuda de nuestro querido hermano Renato. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos amigos y hermanos, estamos frente a la palabra de Dios y la enseñanza es: ¿conoces a Jesucristo? Porque cuando le pregunto a alguien que no es creyente, ¿usted conoce a Jesucristo? Lo único que te dicen: no me meto en religión. Pero yo no he hablado de religión, estoy hablando de una persona. Es porque no lo conocen y se sienten ofendidos cuando uno les pregunta eso. ¿Conoce a Jesús? Le pregunto a mis queridos amigos que no son salvos, que no tienen la vida eterna: ¿conoces a Jesús? ¿Has tenido algún encuentro personal con Él alguna vez? Cuando hablamos de Jesús, hablamos de su nombre terrenal. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de el Dios que vino del cielo a la tierra, su nombre humano y divino, el Mesías enviado. Si alguien te pregunta si conoces a Jesús, ¿qué sería tu respuesta? Más adelante veremos a el gran hombre de Dios, Job, que él tuvo que confesar: de oídas te había oído. O sea, había tenido un susurro de tu persona, pero ahora mis ojos te ven, estoy más cerca de ti. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la actitud de todo aquel que ha llegado a conocer al Señor Jesucristo en forma personal. Se arrepiente en polvo y ceniza, porque nos damos cuenta que no somos nada sin el Señor Jesús. Una de las cosas que llama mucho la atención hoy día es que la mayoría de la religión predican un evangelio sin la cruz de Cristo. Y un evangelio sin la cruz no es evangelio. Si donde tú estás, querido amigo, no hablan de la cruz de Cristo, es una religión más. Si en la iglesia donde estás no se habla de la importancia de la cruz de Cristo, no es evangelio que te están predicando. Es parte, pero no es el evangelio puro. Desde el comienzo tenemos que aceptar que el hombre no conoce a Dios, porque Dios es infinito, es glorioso, es eterno, es inmutable, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Sus años no acaban, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nuestra mente no alcanza a conocerle. Por esto Pablo dice que ya que el hombre no conoció a Dios en la sabiduría de Dios, agradó a Dios predicar el evangelio, la locura de la cruz. Pablo dice también en Corintio que si los hombres hubiesen conocido al Señor Jesús, al Señor de gloria, nunca le habrían crucificado. Es por esto que la pregunta es: ¿conoces a Jesucristo? Recuerdo cuando el Señor preguntó a sus discípulos: oye, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué conocen de mí? Los discípulos dijeron: bueno, uno dice que tú eres Elías, otro un profeta, otro aquí, otro allá, pero al Señor le interesa los suyos. ¿Y ustedes quién dice que soy? ¿Qué pregunta más importante para el pueblo de Dios? Si tú eres un hermano, si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, si tú eres un redimido por la gracia de Dios, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Le conoces? ¿Sabes quién es? ¿Es tu vida? Porque la Biblia nos declara que Él es nuestra vida.
Y bueno, y Pedro allí respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, diciéndole, tú eres el Mesías prometido, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios que tomó forma humana. El Señor dijo, bienaventurado eres Pedro, feliz, porque no es tu sabiduría, no es tu entendimiento, sino es el Espíritu Santo que te lo reveló. Mis amados amigos, quiero decirle que todo lo que por la gracia de Dios sabemos es revelación del Espíritu Santo. No es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría, no es que seamos más sabios, no. Todo lo que hablamos, enseñamos la palabra, damos gracias a Dios que todo ha sido revelado a nuestro espíritu por su Espíritu Santo. Como el Señor lo prometió, le dijo, cuando venga el Espíritu Santo, hablará de lo mío, le revelará mi palabra. Nadie se puede jactar. Siento mucha pena a veces que hay predicadores que no dudamos que son muy buenos predicadores, pero son intocables. Pero ¿sabes? Ellos tienen lo mismo que tenemos nosotros. La paz, perdón, redención, vida eterna. Dios nos ha dado a todos lo mismo. Y están dentro de una caja de vidrio, casi son inalcanzables de saludarlo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! El Señor dice que en su presencia somos todos iguales. Que hayan estudiado más, bendito sea el Señor. Pero es por la misericordia de Dios. Nadie, ningún hijo de Dios puede decir que él ha crecido más en la gracia porque es más inteligente. No, por la misericordia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Soy lo que soy por la gracia de Dios, y si en algo tengo que gloriarme, en la cruz del Señor Jesús. Sí, porque el Señor, si no hubiese muerto en la cruz, no seríamos nada. Perdidos estaríamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. En el libro de los Hechos dice que el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero esas palabras del Señor no están en ningún evangelio, pero el Señor las dijo. Por esto Juan dijo, pues se escribiera todo lo que el Señor hizo y dijo, en el mundo no cabrían los libros. Y esto se ha escrito para nuestra enseñanza. ¡Qué maravilloso! ¿Eh? Ya que el hombre no conoció a Dios en la sabiduría de Dios, Dios se reveló a nosotros en la persona de Cristo. Ya que el hombre no quiso conocer a Dios en la sabiduría de Dios, Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo. Por esto dice allí en Hebreos, Dios nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Cuando dice aquí, hablamos sabiduría, capítulo 2, 1 Corintios 7, hablamos sabiduría en los ministerios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían matado al Señor de gloria. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, mas para los gentiles locura. Ya que el hombre no conoció a Dios, en la sabiduría de Dios, Dios mandó a su Hijo. Dios vino hasta nosotros para darnos a conocer sencillamente su inmensa y gloriosa palabra. Y ha puesto este tesoro en vasos de barro, que es la vida, la naturaleza de Dios en nuestro interior cuando nos regenera, cuando nos perdona, cuando nos da la vida eterna. Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. El hombre no ha querido comunicarse con Dios. ¿Te acuerdas de la Torre de Babel? Después del diluvio, ellos comenzaron a hacerse una torre tan alta que llegara hasta el cielo, sin necesidad de consultar a Dios. El hombre siempre ha querido hacer las cosas sin tomar a Dios en cuenta. ¿Cuántas veces has escuchado en la televisión cuando termina un programa y dicen nos vemos mañana y se amanece muerto? ¿Has escuchado a alguien a decir mañana nos vemos si Dios quiere? No toman en cuenta a Dios. Viven como pajaritos. El pajarito no se preocupa de nada para mañana, sabe que Dios lo va a mantener. Pero bueno, cuando hablamos de esto, queridos amigos, hablamos de que el ser humano no quiere tener en cuenta a Dios para nada. No quiere que Dios se meta en su vida. Quiere él hacer las cosas como fue en la Torre de Babel. Cuando nuestro hermano leyó allí en Crónicas, en la dedicación del templo, Salomón le está pidiendo allí a Dios que cuando ellos se portaran mal, cuando cayeran en algún pecado, que fueran al templo a orar y Dios les iba a oír. Eso está hablando allí en el versículo 33. Diciendo de que esa era una promesa grande de parte de Dios para con los que pecaran, que cayeran en pecados. Es una promesa grande que Dios ha hecho. En el Salmo 9 y el verso 10 dice allí, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
No desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo tus alabanzas en las puertas de los hijos de Sión y me goce en tu salvación. ¿Conoces a Dios? ¿Qué idea tienes de Dios? Que hay mucha gente, la mayoría, cree en Dios, pero a su manera, no a la manera bíblica. La mayoría de las personas creen en Dios a su manera, tratando de acomodar su vida a un Dios complaciente que deja pasar por alto el pecado, que tiene mucha misericordia, que tiene mucho amor, pero se olvidan que es santo, que no puede dejar pasar por alto ni un solo pecado. Sí, esto se olvidan. La gente se olvida de estas cosas. Es interesante cuando Dios nos hace pasar por aguas amargas. Es allí cuando nos acordamos de Dios. El ser humano piensa que Dios es un extintor, que cuando tiene necesidad habla con Él. Él no es un extintor. Para nosotros los hijos de Dios, Él está presente en cada momento de nuestra vida. Aun cuando dormimos, Él está con nosotros. Dios se ha revelado desde el cielo para con nosotros en todo asunto. Acompáñame al Salmo 19 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Lee todo el Salmo 19, amigo. Y allí vas a encontrar que Dios se ha revelado, que Dios está con nosotros. No hay excusa para el ser humano de decir: yo no lo conozco. Es que nunca te has preocupado de buscarlo. Nunca te has preocupado de estar con Él. Por eso te pregunto, ¿conoces a Jesucristo? Dios se ha dado a conocer por Jesucristo. Él envió a su Hijo, nacido de mujer, pero sin pecado, que a los 30 años comenzó su ministerio, dando a conocer con claridad, con sencillez su palabra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Qué palabras más sencillas, pero qué profundas! Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no naciere de nuevo no va a entrar en el cielo. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Cuándo fue el día que tuviste un contacto, una entrevista con Él, como Nicodemo, en aquella noche memorable para Él? Cristo quiere que tú le pidas que te perdone, que te reconozcas que eres un pecador y que tu pecado te va a condenar. El montón de pecados morales que cargas sobre tus espaldas te van a llevar al infierno. Pero Cristo no quiere que vayas allá. Por esto Dios mandó a su Hijo para revelarnos la verdad. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Conoceréis la verdad. ¿Qué verdad? Que Él vino a salvarte. Y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del control de Satanás. Todo el mundo en el día de hoy está bajo el maligno, menos nosotros los que hemos gustado la paz de Dios. La Biblia declara que todo el mundo está bajo el diablo. Son esclavos de él y él es un amo muy cruel. Y cuando Dios nos rescata de las garras de Satanás, nos traslada al reino de su amado Hijo. Esto nos dice la palabra de Dios. ¿Qué claridad el Señor nos habla allí en cuanto a esto? Mira, te voy a leer el pasaje que dice allí. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos perdón, redención, por su sangre, el perdón de pecados. Anótalo, Colosenses 1:13 y 14. Lo que le ha dado mejor resultado a él, Satanás, es que la gente crea que él no existe. Pero te voy a leer 2 Timoteo 2 y el versículo 25 que dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y mira el 26, y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Lo quieras tú reconocer, amigo, no lo quieras reconocer, es la verdad de parte de Dios. Si tú dices: no, yo hago lo que quiero, mentira. No, yo hago mentira, yo hablo lo que no, por favor. Tú eres un esclavo de Satanás. 2 Timoteo 2, 26. Si tú quieres escapar de la esclavitud de Satanás, hay un solo camino, en que el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Conoces a Jesucristo?
No, pero yo oro bien, yo soy bautizado, yo hago todas las cosas. Mi amigo, no estoy hablando de lo que haces. Te estoy preguntando si conoces a Jesucristo, si has tenido algún encuentro personal alguna vez en tu vida. Porque si nunca lo has tenido, no importa qué digas, no importa quién sea, no importa qué hagas, tú no vas a entrar al cielo. La palabra de Dios así lo declara, así lo ha establecido. Nosotros conocemos la historia de Job ahora, pero él no sabía lo que le estaba pasando cuando estaba siendo probado. Pero nosotros vemos el principio y el final. Pero él declara estas palabras: de oídas te había oído. Seguramente tú has escuchado muchas veces hablar del Señor Jesús. Mas ahora mis ojos te ven, es cuando uno tiene el contacto personal con Jesucristo. La salvación es muy personal. La vida eterna es muy personal. El perdón de pecado es muy personal entre tú y Dios. Mi amigo, el plan de salvación de Dios es tan sencillo. Dios lo ha hecho tan sencillo que el niño puede entenderlo. Y es este: que tú eres pecador, que tus pecados te van a condenar al infierno, pero que Cristo vino, los pagó por ti en la cruz, solucionó el problema de tus pecados cuando murió, fue sepultado y resucitó, y ahora te quiere perdonar, te quiere justificar gratuitamente. Esto es el Evangelio. Esto es tener el perdón de Dios. Solo la sangre de Jesucristo puede borrar todos tus pecados. No hay pecado que Dios no borre. Por esto dice aquí Job: de oídas te había oído. O sea, yo me imaginaba otro Dios, pero no era el Dios verdadero que sale en la Biblia. Quizás tú te imaginas un Dios muy bonachón, un hombre de cabello largo, con una vara larga para castigar la maldad. No, amigo, lee la Biblia y conoce quién es Dios. Un Dios lleno de amor, pero un Dios muy santo que aborrece el pecado y que no puede dejar pasar el pecado por alto, el pecado de nadie. Por eso dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Cuando uno llega a ver la maravilla, llega a conocer a Jesucristo, se aborrece a sí mismo por el pecado, por la pecaminosidad. Me arrepiento en polvo y ceniza. Mientras no te des cuenta del aborrecimiento que Dios tiene por tu pecado y sientas el peso de tu pecado, no vas a hacer tuya las palabras del Señor Jesús, que dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Allí habla del pecado, que uno llora por haber pecado y haber ofendido las cosas de Dios. No hay nadie en este mundo que no haya ofendido a Dios con su vida. No hay nadie. Pero sabe, amigo, Dios, cuando nos creó a su imagen y semejanza. Y nos hizo seres eternos, capaces de entender a Dios, de comprender la muerte de Cristo en la cruz y de tomar una decisión favorable para nuestra vida. Ríndele tu vida al Señor en este momento, arrepiéntete de tus pecados y pídele que te salve, que te perdone, que tú quieres tener la vida eterna. Cristo ya arregló el problema de tus pecados, dio el primer paso y ahora te pide: reconcíliate con Dios. Si tú nunca has tenido un contacto personal con Jesucristo, no has nacido de nuevo ni tienes la vida eterna, lo dice la palabra de Dios. El que no tiene la vida no va a entrar al cielo, y la vida solo la da el Señor Jesús. ¿Conoces a Jesucristo? Cuando vamos a Jeremías, el profeta Jeremías, Jehová dijo: no se alabe el sabio en su sabiduría, porque no va a conocer a Dios allí, ni el valentía el que se valiente, ni el rico en sus riquezas, porque estas cosas no sirven. Pero dice: alábese en esto el que me hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entender que Dios es santo y que no puede tolerar el pecado. En entender que Dios te ama y te quiere perdonar. En entender que Dios quiere que vayas al cielo, no quiere condenarte. Conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Te das cuenta, querido amigo? Alábese en esto el que me hubiera de alabar, en entenderme que soy un Dios justo, santo, benevolente, misericordioso, que no puedo tolerar el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios está airado con el pecador todos los días por causa de su maldad. A la gente no le gusta que le hablen del pecado porque se ofende, porque se da cuenta que es pecador, porque se da cuenta que hay maldad en su vida, porque se da cuenta que lleva pecados morales que un día tendrá que rendir cuenta. Es por esto que cuando uno llega a entender que es pecador, que necesita la intervención del Espíritu Santo para ser salvo y para tener la vida eterna, bienaventurado llega a ser. Un requete feliz por entender a Dios. Alábese el que me hubiere de alabar, en entenderme que soy un Dios santo, justo, misericordioso, eterno, sublime, inmutable, que te quiere perdonar, que te quiere salvar
y que Cristo ya solucionó el problema de tus pecados en la cruz. Ahora tú tienes que reconocer esa muerte a tu favor, abrirle tu vida y aceptarla en el corazón. Mira, ya que el reloj corre tan rápido, amigos, cuando vamos a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el verso 3, dice, palabras textuales del Señor Jesús, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué sencillo. Y el 25, ¿qué dice? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué maravillosas palabras. Esta es la oración del Señor Jesús que hizo antes de ir a la cruz. ¿Conoces al Señor Jesús? La vida eterna está en conocerle. La vida eterna está en conocer la persona bendita del Señor Jesús. Cuando tú le llegas a conocer y a recibir en tu corazón, llegas a tener nueva vida. Llegas a tener perdón de pecados y llegas a ser un hijo o una hija de Dios. Acompáñame al capítulo 15 de 1 Corintios y el versículo 34 que dice, y son palabras para la iglesia, por favor, no son para el mundo. Velad, cuiden debidamente y no pequen, porque algunos, ¿qué dice? No conocen a Dios y están en la iglesia. Quiero decirte que más del 80% de las personas que están en la iglesia no son salvos. ¿Lo oíste bien? No son salvos, no tienen la vida eterna. Se conforman con migajas que caen de la mesa. No están dispuestos a enfrentarse con Jesucristo. Es por esto que los religiosos buscan mediadores, buscan santos, buscan santa, penitencias, medios para poder acercarse a Dios. Pero ¿qué dice Dios? Yo he puesto un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo el Señor Jesús en Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muchos han buscado otros caminos que nunca van a llegar a Dios. El Señor Jesús dijo, muchos me van a decir en aquel día, en el día del juicio, Señor, pero yo leí la Biblia, no te conozco. Señor, pero yo hice esto, no te conozco. Señor, yo hice milagros. Apartado de mí, maldito. El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 6. ¿Tienes la vida eterna? No, me dices tú, es una presunción, nadie puede tenerla. A ver, cuando el Señor Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, pasado, presente o futuro, presente, ¿no es cierto? Del momento que tú recibas, crees, conozcas a Jesucristo y lo recibas en tu corazón, llegas a tener la vida eterna. El que cree en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas y pasa de muerte a vida. Mi amigo, ¿conoces a Jesucristo? Mi hermano, ¿conoces a Jesucristo? Te invito a leer otra vez 1 Corintios 15:30. No erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las veras costumbres. Velad, tengan cuidado, velen debidamente en este asunto que es tan importante porque tiene que ver con toda la eternidad. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El 80% de los que están en las iglesias no son salvos. El 80% de los que van todos los domingos a la iglesia no conocen a Dios. Han oído susurros de Dios, pero no conocen a Dios. El 80% no conocen personalmente al Señor Jesús, ni nunca han tenido un encuentro personal con Él. Por esto te pregunto, ¿conoces a Jesucristo? En Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 8, el apóstol dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Nosotros los que hemos pasado de muerte a vida no tenemos nada que ver con esto. Los meses, los días, la Semana Santa, las lunas nuevas, los martes ceniza, nada que ver, esto no está en la Biblia. Los que por gracia hemos llegado a conocer al Señor Jesús como Salvador, no estamos en la ley. La religión es pura ley. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. La gracia de Dios te recibe y te dice todo lo que Cristo hizo en la cruz fue a tu favor. Todo es tuyo, sea la vida, sea la muerte, sea los ángeles. Nada te puede separar del amor de Dios. ¿Tienes la vida eterna? ¿Conoces a Jesucristo? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Se ha producido en ti una revolución de 180 grados cuando le entregaste tu vida al Señor? Quienes se acercan al Señor, quienes se acercan a la palabra de Dios, tienen que saber que se va a producir un cambio en la vida radical.
Si tú no quieres tener un cambio radical en tu vida, no te acerques a Dios. Porque si lo aceptas en el corazón, esto va a pasar. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En Tito, el capítulo 1, Tito 1 y el versículo 6 dice, el versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con su vida lo niegan. Este es el 80% que hay en las iglesias. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy lindos el día domingo, pero por dentro se están llenos de pudrición. Esto es la religión. La religión no conoce a Jesucristo. Por esto te pregunto, ¿conoces a Jesucristo? Primera de Juan, el capítulo 3 y el verso 1 que dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. No vamos a ser después que muramos, ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Mi hermano, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que todavía no tenemos el cuerpo glorificado, pero que ahora somos hijos de Dios. ¿Y qué tenemos que manifestar al mundo? Que somos hijos de Dios. Por eso dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ¿qué tenemos que manifestar? Que somos hijos de Dios y que vivimos para Dios en palabra, en conducta, en vida, en todo, porque hemos sido rescatados de la vana manera de vivir. ¿Conoces a Jesucristo? Al bendito, aquel que nunca hizo pecado ni hubo maldad en su boca, pero con todo que Dios quiso sujetarlo a padecimiento hasta que pagara mis pecados y los tuyos. Aquel que estando en la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que podía decir, he de pagar lo que no robé. Nosotros hemos robado. Le hemos robado la honra, la gloria, la alabanza a Dios. Mi amigo, ¿tienes la vida eterna? ¿Has sido rescatado del poder de Satanás y trasladado al reino de su amado Hijo? ¿Estás seguro en esta noche que si tú mueres vas a ir al cielo? Si me dices que sí, yo te pregunto, ¿en qué te basas para esa seguridad? Bueno, que soy bautizado, eso no es seguridad, esos son castillos de arena. Bueno, que yo hace muchos años que estoy en la religión, mi amigo, esos son castillos de arena. Es que yo leo la Biblia, más responsabilidad tienes. ¿Tienes tus pecados perdonados? ¿Mora el Espíritu Santo en tu vida? ¿Eres templo del Espíritu Santo? ¿Has tenido un contacto personal con el Señor Jesús alguna vez? Mi amigo, si tú me preguntaras a mí, ¿qué va a pasar conmigo si yo muero? Tengo una sola respuesta. Sé que iré al cielo porque Cristo murió en la cruz por mis pecados y yo le recibí en mi corazón. No tengo otra cosa que decirte. No te puedo decir, no es que yo entiendo la Biblia, no es que yo hago buenas cosas. No, eso no. No. Esos son resultados de haber recibido a Cristo en mi corazón. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Mora Él en tu vida? ¿Es tu Salvador? Y tú, mi hermano, que estás seguro que Cristo mora en tu corazón, alábale, glorifícale. Engrandecido sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y alabado sea la Santa Trinidad. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado una vez más a otra enseñanza de la palabra de Dios que esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida. Y a los que dudan, que ojalá sean convencidos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo para ser salvos. El Señor bendiga su santa palabra. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.